Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Seven pasa su semana 76 en el Billboard Global 200 en el puesto número 97 y su semana 77 en el Billboard Global 200 excluyendo a Estados Unidos, en el puesto número 61. Esto aumenta el récord de Jungkook como el primer y único solista asiático en permanecer tanto tiempo en esas listas Billboard. Felicitaciones, Jungkook. En Spotify Global, Seven se ubica en el puesto 80, bajó unos lugares. Tenemos que mantener Seven en Spotify Global. Recuerden que hay una meta de 3 al billón de reproducciones antes de que Jungkook salga del servicio militar. ¡Vamos que podemos! En Spotify República Dominicana, se ubicó en el puesto 50. Spotify Canadá número 40. Spotify Colombia número 182. Spotify Brasil número 100. Spotify Estados Unidos número 20. Spotify Corea número 1. Spotify Reino Unido número 22 y Spotify Global número 12. Alerta, no dejemos que Who baje más puestos en Spotify Global, sigamos escuchando Who en sus diferentes versiones diariamente. En la lista Billboard Hot 100, Who se ubicó en el puesto número 24. Así logró la semana 23 más alta en la lista de todos los tiempos para un artista coreano o asiático. Además es la canción que más tiempo ha permanecido en la lista de un solista coreano o asiático en esta década. Felicitaciones, Jimin. Para la semana 24 se predice que Who se ubicaría en el puesto 30. Todavía no se cierra el seguimiento en la semana de los Hot 100, nuevamente un llamado a las fans de Estados Unidos y Puerto Rico, para que redoblen los esfuerzos de streaming de Who. Si no has comprado la canción, en la descripción te dejo el link, pídela en radios, todo suma para el puntaje final de Billboard. Que Jimin siga haciendo historia. Vota Jimin en los Anteo Music Awards. Se está haciendo un llamado a los fans de Oceanía que den prioridad en votar por Jimin en Artista del Año. Sigamos votando por Jimin en las aplicaciones Voz Fan y Vic. La votación se cierra el 12 de enero. Vota Jimin y Jungkook en los Shannon Awards como Artista del Año 2024. Es cada una hora hasta el 31 de enero. Agradecer a cada una de ustedes por seguir escuchando la música y apoyando a Jungkook firmemente en sus carreras musicales. Continuemos así. Diario Militar Jungkook. Menú de día miércoles. Desayunaron: arroz, sopa de pollo, salteado de verduras con tocino, tofu estofado y kimchi en cubos. Almorzaron: bibimbap de verduras silvestres, sopa caliente de gelatina de bellota, pimientos fritos, ensalada de hojas de perilla, kimchi y manzana. Cenaron: arroz, estofado de kimchi con cerdo, chuleta de cerdo con camote, ensalada de pasta rigatoni, rábano encurtido y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana -8 grados Celsius bajo cero, despejado. En la tarde -3 grados Celsius bajo cero, despejado. Tarde-noche, -2 grados Celsius bajo cero, mayormente despejado. Las noticias falsas se producen porque hay gente que cree en eso. Jimin y Jungkook siguen juntos en el servicio militar, todo lo demás que se habla es falso. He explicado en numerosas ocasiones cómo son las reglas del ejército.
No valides información falsa. Cualquier situación militar sería noticia en todas partes. Esa gente podría dejar en paz a Jikook sus últimos meses de servicio militar. Aunque les duela y moleste, Jimin y Jungkook siguen juntos en artillería. Jungkook hoy actualizó en Bebers y escribió lo siguiente. El saludo de Año Nuevo llega un poco tarde. Hola a todos, soy Jungkook, jeje. Este es el año de mi baja del ejército y el año en que nos volveremos a juntar, Army. Pero aún así no he sentido un gran cambio en mi corazón, siempre ha sido así, solo tengo el corazón lleno de ganas de verlos. No tengo mucho que expresar, simplemente sigo esperando. Sin embargo, si hay algo que quiero apresurarme, hacerlo lo antes posible, es dedicar tiempo para hacer diferentes cosas y enfocarme en crecer. Todo por Army. Realmente no he tenido la oportunidad de lidiar esos sentimientos, así que todo lo que estoy haciendo es esperar. El tiempo parece pasar muy rápido, y la verdad espero que pase aún más rápido. Los extraño tanto, que podría decir que me siento un poco abrumado. Ya es 8 de enero, ¿todos están bien de salud? Espero que reciban muchas bendiciones y que esta noche sientan que el comienzo del año no ha sido tan malo. Aunque les diga que no se enfermen, los humanos inevitablemente nos enfermamos, así que deseo que al menos se enfermen lo menos posible y cuando se acuesten a dormir, espero que sea una noche sin pensamientos innecesarios. Esperen un poco más. Los amo. Aunque se desliza un aire nostálgico en su publicación, puede ser normal. Ya lo he dicho y creo que estamos conscientes que el servicio militar es muy difícil y duro, más para ellos, por la brigada que les tocó. Lo importante de su mensaje es que está motivado a hacer cosas diferentes para mostrarnos. Esta es una opinión personal, creo Jimin y Jungkook deben estar en esa etapa donde sienten que queda poco y a la vez mucho para salir y los sentimientos los invaden, porque siempre hay presión de los medios, empresa y fans por las expectativas del regreso. Esto probablemente es una etapa que están viviendo de que pronto serán dados de baja y las ansias se hace más presente. Solo decir que espero que ambos sientan el amor de nosotras sus fans, que los amamos incondicionalmente y que no se sientan presionados por el regreso. Jungkook dejó de seguir a todos en la cuenta dedicada a Bam en Instagram y también eliminó la red social Threads. Hace unos años también eliminó su Instagram con millones de seguidores. Quizás se aburrió de ver historias y publicaciones de sus amigos. Jungkook es impredecible con sus redes sociales, veremos más adelante si vuelve a seguir a alguien nuevamente. También se habló mucho que en el café del señor Park están unos premios de BTS. No sabemos el por qué están ahí, quizás están por un tiempo en exhibición. Algunos especulan que pueden haberse repartido los premios entre los miembros, esto porque hace un tiempo atrás, el hermano de Jungkook subió esta historia y ahí se pueden ver unos premios de BTS. Solo debemos esperar para saber qué pasa con eso. Mejor esperemos antes de sacar conclusiones erróneas. ¿Sabías que? Este video se hizo popular en TikTok. Un tipo dijo que la amiga de su amiga conocía a la tal Kia, la de los fanar que el hombre del restaurante puso a la venta en tazones y bolsas. Bueno, resulta que el hombre dijo que la amiga de su amiga le contó porque Kia le había dicho que el hermano de Jungkook había ido en la mañana del día del evento al restaurante a buscar una bolsa con los regalos Taekook, y que Tae había hecho una videollamada con el dueño y que le había mostrado todo y que dio su aprobación y eso hacía el Taekook real. No sé quién puede creer un relato así, menos cuando dice que el hermano de Jungkook fue a buscar los regalos del Taekook. Pero sí, hay personas que creyeron eso, y no lo digo por las Taekookas. Esas creen hasta que los extraterrestres confirmaron el Taekook. Hablo de personas como algunas Jikukas, es lamentable que crean cualquier cosa que salga. Pero nada hacía presagiar que la misma Kia desmintiera el video diciendo que no conoce a esa persona y lo dicho ahí es falso. Obviamente no le queda opción a esa mujer, porque la demanda grande que le puede llegar a ella y al dueño del local por mentir es muy grande. Recuerden la demanda a esa youtuber por inventar cosas de Jungkook y Tae. Las exvecinas están tan desesperadas que están cayendo en lo más burdo para seguir manteniendo un chip que nunca existió, pero siempre hay jikukas ilusas que caen en esta mentiras, pasando por alto lo que los propios Jimin y Jungkook han dicho y hecho, que nos hace pensar y creer que su relación es única y especial.
ahora ya lo sabes. Acaba de salir estos autógrafos de día 9 de enero, donde Jimin y Jungkook firman a El Soldado dado de baja los discos y chaqueta. Jungkook como siempre escueto le desea que sea feliz y Jimin, donde expresa todo su cariño. Hay una parte muy divertida donde Jungkook escribe, no estoy firmando y Jimin le responde, yo tampoco, y otro soldado contesta, sí, ocupa mucho espacio. Ahí podemos ver el tono ameno que hay entre Jikook y sus compañeros. Al parecer hay buen ánimo y eso es lo importante. Una vez más se demuestra que Jimin y Jungkook están juntos y bien ahí dentro. Sin minimizar lo difícil y a veces nostálgico que puede ser, pero todo es mejor cuando esa etapa que están viviendo hoy la pasan juntos. Siempre juntos. 가서 오히려 의지가 진짜 많이 될 것 같아. 나도. Día 153. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.